modela el... Bueno, buenas tardes. Todo lo que estéis aquí me parece que ya sabéis esta mañana, por tanto la información no la voy a repetir. Si alguien necesita turno, bueno, te aporta una síntesis si quieres. Vamos a continuar con el cuarto bloque y, bueno, el moderador es Francisco, que hemos visto esta mañana la presentación de los ponentes, el contraponente sigue el público y, bueno, reiterar el agradecimiento por participar en las jornadas. Espero que después de la mesa de debate se abra también, como se ha hecho este mediodía, pues un debate rico y fructífero. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos con la última sesión, que será muy correcto. El esquema más o menos es el habitual, la sanidad de hacer institución comerciantes como libertad, semi-institución y los proletarios del arte como Berta Sureda, sabéis todo, me lo tengo que dar cuenta, está en la actualidad en el CCCB. No. Eso es lo que yo no me cuadraba, por ningún lado. Que es el problema. El representante de CCCB es bastante complicado. Está en el instituto, en el departamento de cultura, por lo menos del instituto. El Departamento de Cultura de la Generalitat en la creación de un instituto dedicado al soporte a la creación contemporánea. Bien. De acuerdo. Iván de la Nuez, hablando del tema de la precariedad, crítico, ensayista y ha aprendido la base perpetua. Trabaja bastante en el tema del país, vanguardia, y creo que va a ser la precariedad artística desde los nuevos soportes, ¿no? Algo parecido. Y Rogelio, pues, es un mejor de la cuenca, lleva toda la vida en esto y creo que tampoco se Más por... sí, que empezamos. ¿Cómo está? Así, la etapa con la promesa. Empiezas tú, ¿Empiezo yo? Vale, pues buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo no sé si voy a ser capaz de aportar cosas tan prácticas como las de, supongo que he explicado esta mañana y mis compañeros de mesa van a aportar, pero bueno, a mí me han invitado para explicar una experiencia concreta del trabajo desde una institución pública, la del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, en relación al trabajo con artistas, creadores, colectivos y intelectuales. Me gustaría hacer un poco de aproximación a cómo el CCCB se acerca a la creación independiente. Es importante porque el CCCB, como bastante sabréis, quizás algunos no, se crea en un momento que es durante los Juegos Olímpicos, en que se crean, además del Centro de Cultura Contemporánea, se crean grandes infraestructuras, grandes equipamientos, que nacen todos ellos en medio de una gran polémica, pues se leen como contenedores sin contenido. En realidad el centro nace en ese mismo momento y con esa misma lectura, pero se le encarga a Josep Ramoneda el proyecto que tendría que ser el CCCB. Josep Ramoneda propone un centro dedicado a la cultura urbana, propone un centro dedicado a la ciudad en su más amplia dimensión, la ciudad de todos, la ciudad de los artistas, de los urbanistas, de los arquitectos, de los ciudadanos. A partir de ahí, el CCCB, como se trata de la rehabilitación de un edificio ya existente, tiene unas salas de exposiciones muy grandes, por lo que en toda su primera etapa la programación del centro es básicamente las grandes exposiciones, siempre alrededor del tema de los grandes temas de la cultura contemporánea, las exposiciones y los debates y conferencias. Pero a partir de la elaboración del centro en el año 1994, nos damos cuenta que la realidad en la ciudad es toda otra. Nos damos cuenta de que hay unas realidades y unas necesidades muy diferentes, o por lo menos a las que se ha de responder respecto al proyecto inicial previsto para el CCCB. Una de esas realidades era que estamos hablando del periodo postolímpico. Como todos los periódicos post grandes acontecimientos, había una gran crisis económica, lo que provoca un desierto de recursos para el arte y para la cultura, y paralelamente o a raíz de esto crecen colectivos o nacen propuestas desde colectivos independientes, propuestas procedentes de las más diversas disciplinas artísticas y que proponen espacios
de experimentación artística, pero también espacios de crítica a la cultura contemporánea, espacios en definitiva con una mirada mucho más abierta a las nuevas realidades, al pensamiento libre. Entonces el CCB creo que en ese momento tiene la capacidad de acoger todas estas propuestas, de responder a esa necesidad con grandes dificultades. No es fácil romper un tipo de programación más convencional para proponer formatos nuevos de propuestas, de expresiones artísticas, de espacios culturales. Con grandes dificultades acoge a esta serie de colectivos, que ya os digo son de los más diversos sectores, disciplinas y pensamientos, y trabaja con ellos. Yo creo que aquí está un poco la innovación del CCB, trabaja con ellos de una forma diferente a los experimentados tradicionales. El CCB recoge y trabaja con los colectivos desde el propio proyecto. No quiere responder igual a todos los proyectos que se presentan, sino trabajar individualmente con cada colectivo, creador, intelectual o grupo de artistas o agitadores culturales, y aportar a esos proyectos lo que el proyecto realmente necesita. A veces es dinero, a veces son recursos económicos, a veces eran espacios, a veces eran despachos para oficinas, a veces era ayuda en la producción del proyecto, pero con cada uno de los colectivos, que en ese momento los llamamos los grupos asociados del CCB, se crea un acuerdo diferente, no el mismo para todos. Esto creo que es bastante novedad, porque responder a lo que el proyecto necesita desde una institución pública, la verdad es que no es lo habitual. El CCB trabaja con los grupos asociados sin intervenir en sus contenidos, la cual cosa también era bastante novedad en ese momento. Aporta la infraestructura, aporta recursos, y por eso hace emergir propuestas que requerían un soporte diferente a la mera subvención, que sabéis perfectamente que no responde a las necesidades reales de las propuestas culturales o de las prácticas creativas actuales. Estas propuestas, además, requerían un cierto compromiso, bastante compromiso con el propio proyecto. Insisto mucho en sin ninguna intervención. El compromiso no quiere decir intervención, para nada, eso se respetaba absolutamente. Y el que... No, ahora me iba a repetir un poco, cambio para no... La importancia de estos proyectos es que para nosotros fue equilibrar un poco todo el desarrollo de un programa propio, de un programa desde la institución, del desarrollo de una cultura, por decirlo de alguna manera, oficial, para desarrollar todo un programa de actividades dedicados a la creación independiente. Espacios para la creatividad libre, para formatos no convencionales, para la crítica a la cultura contemporánea, para la libertad de pensamiento. En ese momento también era importante esto, en el sentido de que el arte y la cultura no se hacían fácilmente visibles lejos de estos grandes equipamientos o de estos grandes acontecimientos. El arte y la cultura necesitaban de plataformas más mediáticas, digamos, para tener visibilidad. Evidentemente, estas propuestas no nacen necesariamente en estos espacios, casi nunca nacen en estos espacios, y creo que una de las apuestas del futuro es hacerlas visibles allá donde nacen las propuestas, no solo a través de grandes espacios mediáticos. El centro iba trabajando con estos grupos a lo largo de los años, ahora ya llevamos 10 años de trabajo con colectivos independientes, ha evolucionado muchísimo la relación con ellos, pero todas las propuestas, la mayoría de las propuestas que se cogieron del centro, las muestras de vídeo, los festivales, los talleres, los workshops, cosas más mediáticas, actividades que tenían menos presencia en la prensa, todas ellas aportaron y se han convertido en imprescindibles en el panorama cultural de la ciudad. Porque no solo nutrían de contenidos el CCB, porque la nutrían de contenidos de una manera muy potente, nutrían de contenidos en la ciudad, y además eran modelos de gestión ejemplares. Y siguen siendo, perdona, hablo de pasado porque estoy ya en otra institución, pero siguen siendo modelos de gestión bastante ejemplares, en el sentido de que son ejemplos de optimización de recursos, son ejemplos de conexión con el tejido social de la ciudad, son ejemplos de respeto al creador y de conexión con el ámbito nacional e internacional. En este punto, pasados unos 10 años, el centro se encontró con una cierta contradicción. Tenía un proyecto el centro, tenía un proyecto inicial y un director que creía y sigue creyendo en este proyecto inicial,
uno de los objetivos es cambiar la mirada de la gente hacia los grandes temas de la cultura contemporánea, pero otro de los objetivos era hacer emergir siempre y de manera constante nuevas propuestas, nuevos creadores, nuevas creaciones, nuevas prácticas artísticas, nuevos movimientos culturales. El centro, en realidad, durante bastantes años, creo que ha estado haciendo, con cierta implicación del Instituto de Cultura en algunos proyectos, pero una carrera bastante en solitario en este sentido. No había desde las administraciones una política firme de soporte a la creación contemporánea, especialmente a la creación independiente, a la libertad de expresión de ideas, de pensamientos, de prácticas, y sin la complicidad de otras administraciones se convirtió en un peso que era bastante difícil de continuar, porque las actividades que llevamos 10 años haciendo tenían que continuar en el centro porque no hay espacios alternativos ni recursos alternativos que les den soporte. Con lo cual funcionábamos por agregación de colectivos, agregación de propuestas. Esto es muy difícil de mantener y es verdaderamente insostenible. Estos proyectos siguen desarrollándose hoy, pero siguen desarrollándose en condiciones realmente precarias. Desde las instituciones no nos ha costado mucho valorar su trabajo, no nos ha costado mucho incluso aprovechar su trabajo, pero nos está costando muchísimo dimensionarlo económicamente. Nos cuesta mucho menos pagar a un comisario de una producción propia o a un ponente, pero de las actividades independientes, que en realidad son proyectos culturales con grandes contenidos o proyectos culturales que innovan, que renuevan la programación, verdaderamente no hemos sido capaces y hasta el momento verdaderamente siguen en condiciones precarias, no hemos sido capaces de responder a la situación económica que requerían. Una situación económica que sencillamente pasaba por pagar el trabajo de los equipos, de la gente que estaba realizando investigación. Los procesos de investigación y de documentación no eran valorados porque no tenían visibilidad pública y el trabajo de la gente ha trabajado durante muchísimos años, la mayoría, muchos de ellos sin cobrar, con una profesionalidad fuera de duda, con un gran entusiasmo, pero con unos presupuestos realmente precarios. Por tanto, digamos, estableciendo un puente con el nuevo trabajo que juntos tendremos que hacer desde la Generalitat, porque desde la Generalitat ahora parece sí haber una apuesta fuerte y una voluntad de dar soporte a la creación contemporánea, al pensamiento contemporáneo, a las propuestas independientes, a la crítica. Creo que hay unas cosas que son imprescindibles desde la estructura donde ahora formo parte y voy a trabajar. Hay ciertas cosas que son imprescindibles. Una de ellas es una revisión de la gestión administrativa de las instituciones públicas que haga posible romper con esa precariedad. Una revisión de la política de ayudas, de subvenciones y adecuar estas herramientas a lo que la creación necesita, adecuarlas no solo a la creación necesita, sino al siglo XXI, verdaderamente las herramientas. Y cuando estudias un poco las fórmulas en las que hasta ahora se ayudaban a los artistas, respondían a criterios de repartir dinero, respondían a criterios de hacer callar al artista, por decirlo coloquialmente, no una política fuerte de soporte, no unos criterios y unas políticas de soporte a largo término pensadas y con una base sólida, y no se trabajaba con el suficiente diálogo con los protagonistas del arte y de la cultura, y por tanto era imposible responder a esas necesidades porque no había diálogo. Estos son, creo, los trabajos más importantes que tendremos que hacer. Se tendría que equilibrar el mapa cultural de Cataluña, se tendría que conseguir que la creación emergente se acerque a los grandes equipamientos, pero además convivan de manera muchísimo más equilibrada los proyectos independientes con los proyectos más tradicionales o institucionales. Es por todo ello para trabajar y siento hoy no tener quizás más respuestas prácticas porque no llevamos mucho tiempo todavía que estamos trabajando y ya hay líneas de acción muy concretas y muy claras que sabemos que se tienen que iniciar ya este próximo año 2005. La idea del Departamento de Cultura de crear este instituto dedicado a la creación y al pensamiento contemporáneo es porque sí hay ahora una firme voluntad de crear unas políticas culturales adecuadas al mundo de hoy, que configure este mapa sostenible que hablábamos, que configure un ecosistema cultural equilibrado, que los grandes equipamientos
no hagan sombra, sino hagan de altavoz de las propuestas emergentes. En definitiva, para acabar, lo que quería decir es que el Instituto tampoco nace con la voluntad o el objetivo de hacer cultura, sino de crear las condiciones necesarias para que la creación, la producción, la difusión, la investigación, sobre todo la documentación, estas grandes lagunas de las prácticas artísticas de hoy, que puedan desarrollarse. Sencillamente, por último, acabar diciendo que nosotros nos constituimos como estructura de mediación, de gestión, sencillamente, no nos constituimos con la idea de hacer cultura desde este departamento, es de mediación y de gestión con los creadores, profesionales, colectivos, entidades, asociaciones, todos los dedicados a las prácticas artísticas de hoy y, por tanto, evidentemente sin eludir nuestra responsabilidad de crear y promover y ejecutar políticas públicas, tenemos la voluntad de compartirlas y evaluarlas con los creadores y las asociaciones y los protagonistas del mundo de la cultura de hoy. Por tanto, es un mensaje para los compañeros de mi mesa, para todos los que estáis aquí, de que vamos a necesitar hacer un trabajo muy conjunto para que estas políticas se desarrollen no desde la presión mediática, no desde criterios de mercado, sino desde criterios sólidos, desde la base de la creación, desde la crítica y desde la valentía que es necesaria para desarrollar estas prácticas y para dar soporte a movimientos culturales a veces muy incómodos para la propia administración y para el propio gobierno. Lo dejo a mis compañeros y luego os veréis. Dialogamos. Se me ha olvidado presentar que el contraponente es Daniel García Aguja, se me había pasado. Creo que le toca a Iván, no conozco sí. Buenas tardes y quería agradecer sobre todo la invitación y aunque me ha gustado también la otra mesa que vi y tal, quiero agradecer la composición de esta mesa porque tengo pruebas del trabajo de quienes me acompañan y del contraponente incluso. Algún proyecto mío fue gestionado por Berta en un momento dado y no tengo la menor queja de su profesionalidad y honestidad. Y a su vez yo he programado proyectos con Daniel y con Rogelio y tampoco, o sea que estoy muy contento con esta mesa y con la invitación. Yo voy a hacer cumplir el tiempo. Por mi nota biográfica han visto que nací en La Habana y yo sé que es un cubano y un micrófono pueden causar un terror increíble. Yo voy a cumplir mi tiempo. Es una mezcla mala, pero yo voy a... Y decir rápidamente que me voy a referir sobre todo a tres precariedades que estoy viendo en el campo cultural o en el campo artístico. La primera es una precariedad estructural y que tiene que ver desde la legalidad, las instituciones, el acuerdo de Bolonia, lo que entendemos por Europa, y el formato fundamental en que descansa esta precariedad, que es el formato de la exposición. La segunda es una precariedad propia del debate, es una precariedad intelectual, y que tiene que ver con la crítica que tenemos, con los modos en que se comunican los proyectos que hacemos, con los suplementos culturales de los diarios que leemos y con el formato público fundamental de esta zona de la precariedad, así se quiere llamar, que es el catálogo. Y por último, nos parece importante también que hablemos de la precariedad artística, no solo ya por las condiciones en las que viven los artistas. Recomiendo el estudio que hablaba Forense, yo lo revisé hoy en la web, por la mañana, y evidentemente es demoledor, es un estudio como para verlo bien, sobre las condiciones de precariedad de los artistas, sino también yo creo que es importante que hablemos también de la precariedad en el discurso artístico muchas veces, que hablemos de una palabra que se llama talento y que nunca sale a reducir en ninguna de las discusiones que tenemos, es como una palabra maldita y que yo creo que hay que hablar de ella. Y también, sobre todo, de una precariedad que me parece importante, que es un error en la colocación, en el lugar donde está situado lo que hoy entendemos como un artista contemporáneo. De eso también quiero hablar, porque parece talmente que cuando hablamos de esto hay una especie de... Yo creo que esto es un thriller, no es un western. Y aquí parece que es un western entre villanos y los buenos y los villanos,
y es mucho más complicado. Yo creo que sin una autocrítica profunda de las personas que tenemos que ver con las instituciones, de las personas que están trabajando en la pseudocrítica que tenemos en este país, y de los propios artistas, por el lugar en que se sitúan, por el modo en que quieren una autogratificación típicamente moderna en un mundo que ya no lo es y que va por otros caminos. Sin esas tres autocríticas, más allá de las críticas que podamos hacer, desde luego, estamos merodeando la demagogia, pero no estamos hablando seriamente de las cosas, ¿no? También quería referirme al título de todo esto, o sea, precariedad laboral. Siento ser pesimista en este aspecto, pero la precariedad no es un fallo en el sistema, la precariedad no es un error del sistema productivo, la precariedad no es algo que vamos a solucionar tan fácilmente, la precariedad es una fase indispensable para que el sistema funcione. Por tanto, allí donde hay trabajo, hay precariedad. Y en el campo cultural, me parece que estamos ante una situación freudiana, que es la relación entre cultura y malestar. Es decir, si entendí bien al ensayista Freud, no me interesa meterme en temas psicoanálíticos que no son mi campo, pero sí al ensayista de la cultura que fue Freud, el descubrimiento que él tiene con el malestar de la cultura es tremendo, porque no es que la cultura esté mal, y no es una queja porque nuestra cultura esté mal, sino que ese malestar es el modo en que esa cultura se produce. Y esto es aún más siniestro que la realidad. Por tanto, cuando hablamos de precariedad laboral, no estamos hablando de algo que un sindicato va a solucionar mañana y que fue un olvido burocrático de alguien. Insisto, es como la relación cultura-malestar. Estamos hablando de una fase sin la cual el sistema no funciona. Y por tanto, sin la precariedad, el sistema productivo, sea de la cultura o de los servicios, no va a funcionar porque es un terror que hay sobre los que trabajan y sobre todo sobre aquellos que no trabajan. Y que muy bien se decía hoy en la mesa de por la mañana, creo que lo decías tú, cuando se habla de precariedad es de alguien que está dentro del sistema. No está fuera, incluso hay gente que está fuera del sistema. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Empezando por una de las tres precariedades que quería hablar. Me parece que cuando hablamos de precariedad cultural o institucional, hay que ver también no en qué lugar estamos, sino la tendencia de la que vamos. Las personas que trabajan en el medio universitario comprenderán que el acuerdo reciente de Bolonia lo que acaba de suscribir es un desentendimiento del Estado con el ciudadano. Eso está ahí y lo han aprobado la izquierda y la derecha. La izquierda posible, que se maneja en Europa, pero eso es una situación que es muy real. Lo que ha ocurrido en Bolonia ahora es muy preocupante y es que el Estado acaba de certificar su distanciamiento del ciudadano. Y eso, como no había todavía una constitución europea, lo certificaron, lo legislaron y lo manejaron los ministros de educación de cada uno de los países europeos. No sé si estoy leyendo mal esto, pero me parece que no es una hermenéutica, ¿no? Es un hecho que está constatado y sobre esa base estamos trabajando y vamos a empezar a trabajar. Es decir, es una base que no es la del Estado de Bienestar, es una base que no es la socialdemocracia, por supuesto, no es la base del comunismo, es una base de un liberalismo duro, que es la que viene en una línea filosófica, como se quiere llamar, que viene desde Adam Smith hasta todo Milton Friedman y todos los planes posteriores del neoliberalismo, donde el Estado se sustrae de sus principales responsabilidades. El Estado nos agrada en general a todos, a la gente, pero ya que va a existir, ha de tener algunas responsabilidades. Y ahora mismo estamos viviendo una especie de, yo no tengo que ver con eso, arreglar como pueda, mira a ver qué se puede hacer. Y claro está, allí donde no está el Estado, lo que interviene directamente es el mercado, que en temas culturales sabemos que distorsiona un montón de procedimientos y cosas, y por tanto yo creo que esto es una base para analizar el mundo precario en el que estamos hablando. Es decir, ya no se trata de que una institución de la cultura o un museo esté funcionando mal, sino que está metido en un engranaje que está legislado de una manera que propicia esa precariedad. El otro problema que yo creo que influye sobre esta precariedad es el sistema de colonizaciones continuos
que está viendo sobre unas esferas sobre otras de la economía. Es decir, en los años 70, Daniel Bell, que fue, yo creo, hizo el mejor diagnóstico de lo que estaba pasando en la crisis de la cultura moderna. Su cura era terrible, el diagnóstico era muy bueno. Él hablaba de que había tres campos fundamentales de la vida social, que era el económico, que se rige por la ganancia, el político, que se rige por un tipo de búsqueda de igualdad, y el cultural, que se rige por la autogratificación. Él decía, el problema es que estos tres campos se han fracturado inevitablemente, y esta es la crisis que hoy nos acompaña. Y la crisis viene porque el modo de vida cultural ha inundado, ha invadido y ha intoxicado los demás las otras dos esferas. La respuesta que buscaron los conservadores fue que no fuera ninguna de las tres, fue la religión y la iglesia protestante, y ahí surge el conservadurismo, del cual Bush es un heredero, pero realmente eso es una cosa que la Thatcher y Reagan son los que implantan, y yo creo que es un modelo que aún está funcionando. Bueno, esas colonizaciones han sido sucesivas. Si bien la contracultura es siempre una manera en la cual la cultura invade los otros campos, como la política y la economía, actualmente hemos vivido una invasión de la economía hacia la política, y la política no ha tenido otro remedio porque no puede lidiar con esto que invadir la cultura. Por tanto, estamos hablando de un trabajador cultural que está invadido por dos zonas muy pesadas de la vida social y que hacen que, por supuesto, esté en el punto de la cadena más frágil y que su situación de precariedad vaya en aumento. Es Vox Populi, la gente lo dice por la calle, aquí no gobierna el presidente, gobiernan los bancos. Eso es muy fácil de entender de esa colonización. Y como muchos de nosotros empezamos a ser cómplices de todo eso, desde una exposición telefónica hasta una exposición no sé dónde, que va marcando los ritmos de ese tipo de colonización que es también ya global. Yo voy a ir rápido pues me parece que el debate va a ser más rico, tal como yo por la mañana, ¿no? Y el otro problema que me parece importante de la precariedad no es ya la legislación en la que nos movemos, ya no es la colonización de unos campos sobre otros, sino qué entendemos por dinero público y por lo público. Porque la red pública, la cosa pública es la república. Es ese espacio donde el dinero debe ser decidido y llevado por los ciudadanos para un bien de la cosa pública. Lo que estamos haciendo en las instituciones es curar, moderar, poner un parte o la mayoría de las instituciones, no en la que yo trabajo, a una situación que debería venir directamente del dinero privado. Es decir, ¿qué hago yo produciendo una fotografía que no es capaz de producir un galerista si dentro de 2 meses, cuando se acaba la exposición, ese artista no va a encontrar de nuevo otra manera de producir esa obra de arte? Entonces, cuando hablamos de esta precariedad y hablamos del dinero público, yo creo que tendríamos que crear un compromiso o un modelo según el cual ese dinero público fuera hacia aquellas obras, artistas y discursos que se encaminan a un tipo distinto de relación con lo público, porque no tiene ningún sentido producir, como en mi caso, como la mayoría de ejemplo, hago a veces una fotografía, un cuadro, etcétera, con unos honorarios, bueno, cumpliré ciertos cánones, etcétera, pero eso no es más que una distorsión de la vanidad de siempre para que ese artista siga funcionando como hasta ahora se ha funcionado y reciba una gratificación como hasta ahora se ha recibido. Creo que hay que tener muy claro esas derivaciones del dinero público y que no sean distorsiones ni parches que se ponen en la creación. Lo que tú aludías a eso me parece muy bien. Ya que vamos a utilizar ese dinero, que lo utilicemos en algo que tiene ese sentido. Por eso a mí siempre me ha parecido, y bueno, tengo razón, entonces no quiero esto convertirlo en un ataque, pero no tengo ganas de hacer un discurso absolutamente abstracto tampoco, pero me ha parecido un error pensar que un director de una institución pública está haciendo su obra con la programación de su institución pública. Me parece que tiene un trabajo y como tal debe gestionarlo, pero yo no tengo deseos de que mis impuestos vayan a que alguien, porque me ha nombrado director, al cabo de 5 años me un currículum de 10 exposiciones con 20 itinerancias y que sabemos que lo ha hecho por la única razón de que él es el director de él.
Prefiero un tipo de director mucho más visible que permita que los discursos distintos de la ciudad estén en ese espacio, aunque ese director va a arrastrar una programación no coherente. Lo siento, la vida no es coherente, no podemos pedirle arrastre lo que no le estamos pidiendo a la vida, etc. Esa es otra de las prioridades, es decir, dónde colocar eso que llamamos obra y qué es lo que entendemos por obra. Los lienzos van a seguir existiendo y formas más radicales también seguirán existiendo, pero no necesariamente tienen que salir de dinero público. O sea, la obra de William Burroughs no se entiende sin gasolina, pero es rarísimo que podamos darle esa forma de experiencia a un artista para que narre su obra, porque eso desde luego no tiene ni... Hay un riesgo y en el riesgo también hay precariedad. Claro, William Burroughs hace una obra totalmente individual, con sus riesgos individuales y con un tipo de circulación que no tiene que ver con la cosa pública. Es una gran obra que está basada en un tema meramente individual. Eso digo, el dinero público, ya que estamos hablando del compromiso del Estado y de los impuestos con la cultura, debería fijarse en el discurso. Hoy Xavier Marcel hacía el ejemplo de Operación Triunfo y se decía todo lo que había detrás de eso, pero tú también hablabas de los chicos que están en plantilla, etc., pero lo que no se ha dicho es el daño que ha hecho el discurso de la música. Eso es lo que no se habló y habría que decirlo. Es decir, si esa es la música, una música estándar, no sé, en Miami esa factoría es todos son igual, todos tienen la misma. Es decir, hay un daño aún más grave que es el del discurso cultural. Está totalmente dañado por una mala distribución de los dineros que son de todos. Y eso hace hoy que vivamos un mundo donde las jerarquías del dinero y del prestigio están, si no completamente, sí, altamente fracturadas. Creo que lo hablábamos un día, o sea, después de los 80 aquí, el dinero y el prestigio, o sea, el currículum y su alquiler se separaron para los artistas. Eso no se ha vuelto a unir. Y no se ha vuelto a unir precisamente porque ahí hay también otra precariedad, que es la segunda precariedad que quiero hablar. Bueno, sobre la institucional, prefiero que me lo preguntéis o que comentéis, soy bien rápido, pero la segunda precariedad es la precariedad de base. Y eso es algo que se dice, que se comenta, que no está uno autorizado a hacerlo, porque si tú te peleas con la crítica, solo te caerán palos, pero hay una precariedad de la crítica artística y en general cultural en este país que es alta. Esa es la segunda precariedad de la que quiero hablar. En primer lugar, la primera zona de esa precariedad tiene que ver con el modo en que están constituidos los suplementos de los diarios. Aquí se ha hablado hoy del viejo topo, todo lo que hemos trabajado primero en revista y nos hemos pasado luego suplementos culturales por la sencilla razón de que ganamos dinero y antes no la ganábamos, pero todo lo que hemos vivido eso sabemos que los suplementos culturales acabaron con la revista, por lo menos en este país. Y acabaron porque tenían una oferta económica para todos los críticos, que es una raza pequeña, era evidente. Pero hoy por hoy, que gracias a las fronteras, que tú no sabes si algo es una obra visual o es una narración, donde todo eso está mezclado, ¿cómo es posible que todos los suplementos culturales sigan divididos en narrativa, poesía, música, arte, no sé qué, con intereses muy propios de las casas de discos, de las editoriales, etc.? O sea, eso está totalmente fracturado así, y esa fractura no refleja la realidad mezclada, promiscua, etc., de las creaciones contemporáneas. Eso es un problema ya fundamental en la precariedad del discurso crítico que nosotros consumimos continuamente. Son 6, 7, 10 suplementos culturales, quizás más, y que están negando lo que está produciendo. O sea, la comunicación niega lo producido, pero seguimos alrededor de eso y no pasa nada. El otro problema más grave tiene que ver con otro formato, que es el del catálogo. Así como me parecía que la precariedad institucional pasaba también por la precariedad del formato, o sea, es necesaria siempre una exposición. Yo mismo tengo que hacer en la Virgen un homenaje cada año a un barcelonés ilustre. Y aunque no sea artista, quiero una exposición, se le hace una exposición. Porque a Salvat, que es un director de teatro, no se le programa un mensaje de teatro en un teatro, o a María Bela Campán se le edita
las obras completas en una edición de lujo y maravillosa como bien merece. Creo que no merece un homenaje, creo que hay que hacerlo. Pero la exposición se ha convertido en el formato más deseado de cualquier persona, aun cuando no sea un artista visual. Eso antes no era así. Pero ahora la gente de corazón quiere hacer un libro, también eso pasa en otras zonas, pero eso pasa así. El formato del catálogo me parece que sí que está siendo funesto en esta sectarización de este tipo de libros. Realmente, si nos preguntamos cuántos de nuestros críticos dicen algo en el mundo editorial, esa pregunta se puede decir que casi ninguno o ninguno. ¿Alguien ha aportado alguna idea interesante desde la crítica a lo que está pasando en la producción artística? ¿Son los catálogos algo que distribuye un tipo de trabajador en la sociedad y no algo que nos distribuimos entre una secta y que no lo leemos más de 30 y que continúa siendo un saber cerrado y sectario? Nunca antes el arte había dicho y expresado el deseo de expandirse a todas las zonas de la sociedad y de la vida social. Y pocas veces como ahora ha sido tan difícil comunicarlo. Porque si el arte, tal como ha querido, lo hubiera comunicado bien, eso estaría así de lleno ahora, las exposiciones fueran tremendas, los debates fueran enormes, pero todos sabemos que no es así. Incluso a veces, mientras más social y político se cree una agencia artística está actuando, más reducido, elitista y sectario es el discurso que está produciendo o la comunicación que está produciendo. Y eso es una realidad que está ahí y es una precariedad también. O sea, no ya la pregunta que hay más sea una doble pregunta. ¿Gozan nuestros críticos de lectores que puedan hacer que su discurso fluya, etcétera, como ocurre hoy en día tradicionalmente? No. Y la otra peor, ¿gozan nuestros lectores con nuestros críticos? Pues tampoco, porque es de un aburrimiento, de una clonación de ideas preconcebidas que es bastante raro. Esta es la segunda de las precariedades. Y luego creo que hay una precariedad también que tiene que ver con el propio discurso sobre la institución del arte. Hace 15 o 20 años, cuando se decía institución del arte, se estaba hablando del artista, del galerista, del director de un museo, del comprador, es decir, se estaba hablando del sistema del arte. Esto es un debate en el que primarían desde Michel Foucault hasta Clement Greenberg o Joseph Beuys. Hoy, cuando se habla de la institución del arte, parece que hablamos del edificio que contiene a esa denominada institución. Y entonces la crítica plantea una especie de, como decía, de un western, donde la institución, ese edificio, es como el castillo de Kafka, que conozco, muchas veces se parece. Es el castillo de Kafka, que ahí ocurre todo lo malo y fuera está toda la bondad, la maravilla, etc. Los que hemos trabajado en las dos partes del tinglado sabemos que las proporciones entre gente bien intencionada, honesta y prostituta es la misma dentro y fuera de esas instituciones. Y que muchas veces, muchos directores de programación casi trabajamos a pesar de las circunstancias y no gracias a las circunstancias jurídicas, etcétera, que nos rodean. Se hablaba hoy, por ejemplo, de la equivalencia, etcétera, y la sindicato y tal, pero la equivalencia, hablábamos ahora, es lo que ha destrozado la enseñanza del arte en este país. Es decir, cuando un profesor se convierte en funcionario y tiene el tiempo, no tiene un artista, para hacerse doctor en Bellas Artes y terminar enseñando y aburriendo a los artistas que nunca ven un artista real y comprometido con toda la creación contemporánea, en su enseñanza lo que crea esta gente que odia, primero le crean todo un respeto hacia los artistas que nunca lo ven. Y eso es una situación también, es decir, no podemos decir que salen gente de Bellas Artes y porque salen gente de Bellas Artes, caso, hay imágenes y semejanzas con los funcionarios que están ahí, que están hechos a imágenes y semejanzas de otros profesores que no esas niveles o esas cánones para convertirte en profesor sean válidos, pero sí estoy seguro que para ser profesor de Bellas Artes no lo son. Es muy sencillo. En Estados Unidos, cualquier artista enseña en una universidad y tiene garantizada la lenteja, si quiere garantizada un sueldo aparte de su obra, y aquí eso es imposible. Entonces, no hay manera jurídica de que eso ocurra, y cuando ocurre es precarísimo. El sueldo que devienen, es decir, es el mismo desastre, ¿no?
Y también creo que la precariedad artística, solo quiero hablar sobre esto, creo que hay un debate que ha hecho, hay que verla como tercera parte, solo hablar de dos cosas. Uno, los artistas tienen que plantearse una autocrítica muy severa en cuanto a cómo quieren autogratificar su trabajo. O sea, si los directores de programación, las instituciones tuvieran la culpa de todo esto, que es muy fácil. Nos quitan a todos, somos 5, 6 o 10 en esta ciudad, tampoco somos muchos, y ponen a otros y todo está resuelto. Pero como eso, me imagino cómo va a ser así. El tema es, si quieres hacer arte contemporáneo, y luego me referiré a esa noción de arte contemporáneo, y quieres ser gratificado de otra manera distinta a lo que tu discurso está proponiendo, está muy mal. Y eso es uno de los problemas que no veo ninguna autocrítica. Sí, es verdad que viene gente con proyectos muy radicales, pero el modo en que quieren ellos después situarse e instalarse en el sistema de prestigio de la ciudad y de la cultura es el mismo que hace 80 años. Y eso lo puedo asegurar porque lo veo a menudo, ¿no? Ese es uno de los problemas de gran precariedad también que los artistas deberían ver. Y el segundo, yo creo que es un error en la colocación de su lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si estamos viviendo la era de la imagen, entonces la responsabilidad del artista es aún mayor, o de este artista visual, o de este productor de cultura visual, no sé cómo le podemos llamar, porque él está localizado y debe estar situado en el núcleo mismo de la transmisión del saber a las próximas generaciones y en esta sociedad contemporánea, que es la de la imagen. Nadie mejor capacitado que alguien que trabaja la imagen para hacer esa conversión. Ahora mismo él no está situado ahí, y esa transmisión está colonizada por la tradicional y decimonónica manera de la palabra escrita que entender todo lo que es la transmisión del saber en la sociedad. Cuando el otro es decir, se ha roto la carta que durante 2500 años unas personas se mandaron a otras, que fue la filosofía. Esa tradición se acaba de romper con la cultura visual. Está diciendo que esa transmisión va por otros canales y que será, pero son ellos los que legislan, porque la opinión sigue siendo la opinión de lo escrito. Y fíjense que no digo la escritura, digo la literatura en sentido decimonónico y oficialmente funcional. La escritura es otra cosa. Pero si mientras esa opinión se pone y nosotros, o los productores de la cultura visual, no asumamos con todo lo que es asumido el lugar que hay que tener en una sociedad de la imagen, evidentemente esa transmisión del saber no ocurrirá y el lugar va a ser aún más precario y la transmisión también, porque va a pasar lo que yo creo que está pasando y lo que hoy él preguntaba sobre estos debates. Quizás estamos hablando con las mismas palabras, estamos hablando sobre cosas distintas que han cambiado, pero con las mismas palabras de siempre. Y eso me parece un error bastante importante también. Bueno, yo no quiero avanzar mucho más en esto porque quiero ver mi palabra de relación con el micrófono. La solución, yo no veo, como comprenderán, después de este diagnóstico, no soy una persona demasiado optimista, pero sí creo que la sociedad está dando señales interesantes de cómo trabajar de otra manera. Las nuevas tecnologías no son malas, han roto la estructura que es totalmente laboral, por ejemplo, entre la noche y el día, días de cada día y fin de semana. Hay un libro, un pequeño opúsculo que publicaba Debate que me pareció muy interesante, no recuerdo el autor, un autor español, se llama Políticas Nocturnas. Es decir, hay formas que están surgiendo, por ejemplo, de hacer dinero sin capital, de intervenir en la sociedad sin intervenir en el sistema, o solamente a un nivel. Está todo el tema de la red, que a mí me parece que pese a todo lo que puede hacer ahí conflictado, es interesante. Y también yo creo que la solución está fuera de toda la mano. Hay que ver claramente las proporciones que queremos cuando pedimos las cosas. Yo viví durante 27 años el comunismo y tuve durante mucha parte de mi juventud la idea de que yo trabajaba para vosotros. Quiero terminar respondiendo a la pregunta del debate. Entonces, claro, una de las grandes excepciones de mi vida fue darme cuenta de que el sistema era social, pero no trabajaba exactamente para nosotros. El capitalismo te hace creer la ilusión de que trabajas para ti mismo, para que también es mentira. Si el trabajo social no es ya la ofrenda generosa hacia la solidaridad de otros, y el trabajo individual no es lo que va a pagar directamente al ocio, a ti mismo, sino que, como decía Marx, y eso está ahí, se mantiene,
no es más que el modo que tú desplazas para volver a producir. Yo creo que esto es un sistema no solo siniestro y terrible, cosa que sabemos, sino que también tiene muchas maneras de intervenirlo, de hackearlo y de, a las personas que tienen, en mi caso, tenemos responsabilidad de colocarlos ante su propia verdad y decir, bueno, queremos hacer esto. No porque nos guste, sino porque ya no da más. Cuando hablábamos, que no hablábamos sobre el modelo Barcelona y de la crisis, o sea, lo que ha sido el foro, etc., a mí lo del foro no me interesa criticarlo por la especulación que fuera, por el modo tremendo en que han desarrollado programaciones, etcétera, al margen de la gente que programamos aquí, por la distorsión económica que supone hacer una exposición, que no es más que una exposición porque tiene que costar 8 millones de euros una exposición. Pero hay una cosa que sí me interesa, hay dos cosas del foro que me interesan. La primera es cómo las palabras pierden su sentido. O sea, no es manera de hablar de sostenibilidad, no es manera de hablar ahora de solidaridad, de una serie de palabras que eran, pongamos que sagradas, porque lo primero que digan, no me vean con palabras de foro, ¿no? Esas palabras están desprestigiadas y, como decía Blanchot, son muy importantes las palabras. Cuando a mí me hablan de comunismo, como me hablan los dogmáticos, yo voy directamente al plural. Pero Blanchot decía una posibilidad mucho más pequeña y mucho más interesante. Comunismo es crear comunidad. El que entienda las palabras así tiene alguna salida, alguna solución. Y lo segundo, que es algo que no es solo una crítica al foro, no es una autocrítica. Señores míos, el foro es el orgasmo del display. Después del foro, te queda en crisis, no ya el modelo Barcelona y todos esos modelos, queda en crisis el modelo de exposición. Porque después de ver una exposición, toda la cultura de display que tenemos en esta ciudad, que ha costado 10 y 8 millones de euros, por ahí no se puede seguir avanzando. Y ahí es otra manera de decir, el foro no es que fracasó, ni que utilizó mal las palabras, que no fue, ni que especuló, sobre todo con las buenas intenciones y con las buenas palabras. El problema es que el foro llevó a su máximo límite el display de la exposición y debemos empezar a ver la cultura visual de otra manera. Dentro de ese rango de proporciones que las instituciones deben dar, los artistas deben pedir, yo volveré a mi origen y les voy a hacer un cuento. Yo coleccionaba cuentos del comunismo y les voy a hacer uno que igual algunos conocen, pero que narra muy bien la proporción y el fin también de la demagogia. Es un soviético y un polaco que en una operación militar su helicóptero se rompe y cae en una isla desierta. El soviético tiene una lata de carne de conserva y le dice al polaco que Marek, compartamos esta lata de carne como buenos hermanos. Y el polaco le dice, como buenos hermanos no, a la mitad. Muchas gracias. Las peculiares de Iván, vamos a ver y lo mismo que Iván también ha comentado antes con lo ha advertido de la tentación de jugar sin tanto micrófono. Supongo que también cuando un andaluz tiene un micrófono delante se espera que cumple un chiste. Y seguramente sucederá a pesar mío. Bien. Yo soy un poco dado al autodiagnóstico y al autorretrato. Sin embargo, para responder a la pregunta que planteaba este ciclo, para quién trabajamos, hace unos meses apareció un personaje en un muy masivo suplemento dominical entre un grupo de 6 u 8 parte ya se reía la nieve y la promesa, ¿no? Una especie de en esos términos se refería de recambio generacional. Unos jóvenes de más de 40 años que seríamos el recambio generacional de otra generación que era la exitosa de los 80 que antes comentaba seguramente
Iván, ¿no? Donde construyó por última vez el prestigio en el mundo del arte y el éxito económico. Entonces seríamos nosotros, ese grupo, el supuesto recambio. Visto desde ahí sí me pareció interesante observar en términos económicos a ese personaje que también soy yo, de que para qué trabaja, y haciendo la pregunta que me parece más pertinente a la hora de discernir la dirección de ese trabajo, es quién lo paga. Buscar quiénes eran los que pagan los honorarios de ese productor, ¿no? Y revisando pues, las cuentas de los últimos 4 o 5 años, comprendí por qué mi asesor fiscal se ríe siempre cuando voy a hacer la declaración, ¿no? Cuando acaba de salir un constructor y detrás mío está esperando alguien que está recalificando, cambiando ligos por lino en miles de metros cuadrados, le parecía una sensatez, un gesto y un ritual absolutamente innecesario que fueran a hacer su declaración. Bien, viendo esa lista de trabajos, pues destacaban la participación en las bienales de arte contemporáneas, bienales internacionales, en las que no había el más mínimo honorario previsto para ¿no? Empezamos con la última Bienal de Sevilla, con la Bienal de Estambul, la Bienal de Sao Paulo, la de Lima, y la más destacada, la primera Bienal de Arte Contemporánea de Johannesburgo, después de la apartheid, en la que tuve el honor de conceder una subvención en mi bolsillo al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que la manera de lograr la subvención era pidiéndola. Una vez realizado el trabajo y me fue denegado, ¿no? Una vez ya me pidió el trabajo en la Bienal. Observando también esa lista de ingresos, llamaba notablemente la atención el hecho de que hay un sitio técnico muy claro los ingresos que procedían de la celebración de cursos, talleres, conferencias, es decir, no tanto de lo que se considera el trabajo del artista, sino de comentarios acerca del propio proceso de trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía? Bueno, también muy significativamente las pocas veces que había una cierta cantidad prevista en horario por parte del artista en concepto de trabajo por una exposición, eran exposiciones en Barcelona o en la provincia, ¿no? También un tipo de horario prácticamente simbólico, siempre en torno a los 100, 150.000 pesetas. No se sabe cada cual qué es lo que dedica de trabajo en un proceso de investigación, porque este no es el concepto de gastos de producción, sino directamente en horario, ¿no? Se considera el pago del trabajo del artista. De ahí deduciríamos que las cantidades habituales por los cursos y los talleres irían entre cursos y talleres entre 1 y 2 semanas, entre los 2.000 y los 3.000 euros, y las conferencias pues, irían por lo más alto alrededor de las 100.000 pesetas y lo más bajo la nada, ¿no? La simpatía y el compromiso, la consideración de la oportunidad o la conveniencia de participar, de las que destaco esta misma situación. Es decir, que no había que incluir entre quienes pagan, no había que incluir desde luego esta Eso era más libre que acumulación. Como no te pagas, eres más libre que en el trabajo. Bien, entonces, ¿qué otra información he sacado de
de esta documentación, bueno, que prácticamente no podía ser, ¿no? Hay que vivir de, ¿no? Era la misma estupefacción que mi asesor a la hora de ver que lo que tú le ganas a alguien, ¿no? Y otra observación muy interesante es la excepcional oportunidad de un evento, insisto, extraordinario, que ha sido el que ha cubierto las comunes necesidades que de ninguna de las maneras este trabajo habitual y estas remuneraciones habituales hubieran cubierto. Que fueron en el curso 99-2000, una beca de la Fundación Botín, en el 2002, una subvención de la Casa de América, en el año 2003, un premio de la Comunidad de Madrid a la mejor, este fue estupendo porque absolutamente inesperado, un premio a la mejor exposición celebrada el año anterior. Y luego dos ventas directas a instituciones, es decir, no a través de la galería, con lo cual el importe se duplica, cual tiene una consecuencia notable, ¿no? Una sensible diferencia. Tanto para la Diputación de Granada y este último año para la Fundación La Caixa. Bien, vemos que todo este tipo de ingresos, que son los que aportaron la mayoría de las ganancias, no son en absoluto comunes, como antes digo, eran excepcionales, con lo cual el año que viene no sé dónde poner la esperanza, ¿no? Si también jugar también a la lotería o seguir jugando esta lotería a la que estoy jugando. Esa situación tan de evidente necesidad en la que me hizo, claro, elegir el currículum que me envié de la variedad de currículum disponibles para los distintos formatos de catálogo, folleto, hojilla holandera o presentación de conferencias. Elegí este otro que me parece que no se trata de una broma, ¿no? Sino más bien de un enunciado irónico. Un enunciado irónico en el sentido de que, no del uso del recurso al humor, sino que se trata de citas. ¿No? Un recurso irónico definido como, si queréis, por el lema: yo no digo lo que digo, yo no he dicho lo que digo, yo no soy el que... Lo que yo digo no lo digo yo. Bueno, que seguramente volveremos adelante a practicar precisamente, cuando me parece que es uno de los modos de trabajo más pertinentes a la hora de desactivar ese el modelo del artista genial, del yo revelador, ¿no? Bien, como habréis visto en el currículum, se define prácticamente ese personaje, pues, no sé si decir directamente víctima de los cambios del sistema productivo. En el currículum se explicitan cuáles son los papeles, los únicos papeles que tiene el demandante del trabajo, que son su nacionalidad y su estudio. Luego se enuncian sus compatibilidades de un tipo u otro de trabajo, la propiedad de herramientas, el hecho de que tenga sus propias herramientas, que no tienen que ser propiedad del empresario. También habría que destacar cierta falsa promesa, funcionalización necesaria a la hora de redondear el personaje del demandante, ¿no? Como tengo que reconocer, me han descubierto esta tarde, el de la moto propia.
pero incluyéndolo como una herramienta más. También con, por supuesto, la alusión a la juventud, aquí citada a través de la expresión de una presencia, ¿no? Se ha construido una especie de personaje estándar, que es el demandante de trabajo, sea para un puesto de profesora delegado temporalmente o un repartidor de pizzas, ¿no? Caracterizado por su posibilidad de trabajar en equipo, sus capacidades comunicativas, muy significativamente por su capacidad de aprender nuevas cosas, de empezar desde cero. Es decir, el sujeto soñado, el obrero que sueña el capitalismo conformista. Sobre todo, insistiendo en su disponibilidad mental, que sería quizás lo definitivo, ¿no? Esa movilización permanente que tendría que caracterizar a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, es decir, este personaje que si bien está fundado en mi propia biografía, está mi propio individuo, mi propio yo me sirve como una especie de ejemplo a la hora de construir algo que no considero que habría que considerar como, y perdonen la mayúscula, como una obra. Si se trataría de ese currículum es tan obra como una instalación multimedia, que tú estás produciendo con un lenguaje verbal inmediato común, una obra en el sentido de que estoy utilizando los mismos recursos, los mismos resortes que utilizas a la hora de producir una obra para, como decía Iván, para su display, para su exposición. El recurso a la ironía, como si amargamente fuera la única manera de poder denunciar ciertos tipos de reclamaciones que no se podrían hacer ya de otra manera, ¿no? Fingir que yo no soy esa, que yo soy aquel, que si el Estado soy yo soy otro. Fingir, ponerte en el lugar del usuario del lenguaje y no del controlador del lenguaje. Es decir, construir al final, por supuesto, hay una ya velada alusión a una de las opciones de trabajo más desprestigiadas y más degradadas del espectro laboral, que es de la prostitución, ¿no? Siempre ligado a esa disponibilidad absoluta al cambio al lugar donde va y donde puede tener lugar los servicios, y también ligado a esa capacidad de generación de afectos que también solicita hoy el empleador, ¿no? El compromiso, la identificación con la empresa. Es decir, el propio currículum quiere ser, y otra vez, perdonadme por la pretensión, pero es un poema que al mismo tiempo incluye un comentario crítico sobre el propio contenido del poema y sobre la manera de construir poesía. Y señalo esto porque esa manera de producir, es decir, de hacer de un currículum un poema o viceversa, es decir, de echarle materiales que nadie ha solicitado, ¿no? Pero que al productor precisamente le sirven como una especie de, ¿cómo le diríamos?, como de ventilación, ¿no? Como una cierta alegría de roche que se permite el productor, el escritor, el solicitante del empleo a la hora de disfrutar, ¿no? Está haciendo un trabajo en el que está disfrutando. Eso también que fue una reclamación desde los discursos de 68istas, ¿no? Romper la distinción entre el juego y el trabajo, entre el ocio y el trabajo. Ahora precisamente es lo que el capital exige de nosotros, ¿no? Que seamos divertidos, que seamos creativos, que seamos móviles, que no solamente seamos usuarios y practicantes de una técnica, sino que seamos artistas con ella, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Es decir, esa definición. Colocarnos
dentro definitivamente de una manera irresoluble dentro de la concepción de la vida como fábrica, ¿no? El mundo como fábrica sin puertas, como fábrica sin moral. Esa sobreexplotación alegre, ¿no? Divertida, incluso agradecida, en no pocas veces con las que aceptamos nuestro trabajo, no es patrimonio, no es exclusivo del ámbito de lo que llamamos normalmente artistas, ¿no? También de otros tipos de productores, de trabajadores visuales, ¿no? Los diseñadores, por ejemplo, pero también de los trabajadores sociales que trabajan en la sanidad. El caso típico de obras novelas y todas las películas, el médico que cura al pobre y no cobra, el de trabajo doméstico, no sé, y aún más, el más llamativo de todos sería precisamente el trabajo de las mujeres que no es trabajo, ¿no? Que no se considera tal, ni horario ni salario, es decir, de la mayoría de nuestras manos, ¿no? Una especie de explotación de la vocación, si queréis, por el sentido de responsabilidad o el sentido de un compromiso con los que se supone que son los beneficiarios de tu esfuerzo. Eso se ha extendido, ese quizás es uno de los fenómenos más llamativos de los nuevos cambios de los modos de explotación. Una amiga me comentaba en una entrevista con una aspirante a trabajo, una trabajadora doméstica que quería trabajar en su casa, cuando le especificaba las funciones que tenía que cumplir: limpieza de la casa, lavar la ropa y hacer de comer un par de días a la semana. La señora le preguntó: vale, comida, pero con piense o sin piense. Es decir, alguien desde ese ámbito viene quien reclamaba retribuciones por la inventiva, por la demanda de, pues piense usted algo para almorzar o piense usted algo para cenar. No es lo mismo producir lo que se te demanda que producir algo que nadie te ha pedido. Que idear y que poner en el mercado sin que nadie, con la posibilidad perfectamente previsible de que sea rechazado. La mayoría de los artistas estamos también produciendo algo que nadie nos ha pedido que hagamos, ¿no? Eso Iván lo ha señalado antes. En ese sentido, recuerdo un periódico cuando estaba en Hospitalet en el año 98 preparando un trabajo de los archivos municipales. Encontré en un periódico de la CNT del año 36 un artículo extraordinario, ¿no? Era una encendida diatriba, encendido como todo en esos momentos, de un responsable sindical contra los artistas. Lo he intentado buscar, pero no me ha sido posible, así que de memoria os recuerdo en qué consistía esta denuncia. El autor reprochaba a los artistas el aparecer por la oficina del sindicato pidiendo una ayuda para hacer sus cosas. Y le reprochaba que, claro, estamos viviendo una revolución que ahora ya no hay burgueses que quieran comprar los retratos, ni que quieran comprar los paisajes, ya no hay salones donde contar esos cuadros. Y le mandaba, le advertía que en ese proceso revolucionario todos los trabajadores estaban repensando su manera de estar, ¿no? en un mundo que ya no iba a ser el mismo. Y les advertía y les recomendaba y les exigía que repensaran también qué iban a hacer. Ya no iba a haber más burgueses, ya no iba a haber más clientes de cuadros. Ellos tenían que inventarse otra manera de trabajar. El mundo ya es otro, tenían que producir otro tipo de obras, otro tipo de arte
que será lo que esa nueva sociedad os va a demandar. Y ese otro tipo de arte, ahora en una situación absolutamente otra, pero en la que la línea argumental de esta demanda, la necesidad de otro tipo de arte, ahora mismo existe, ahora mismo es exigible para los artistas que no hacen o que no hacemos, que no sabemos pintar retratos, que no sabemos pintar paisajes. En el caso más ejemplar, el obra precisamente no necesita hielo de gala, no necesita ningún dinero público, no necesita ningún papel en una beca, dice que transita por las calles más alejadas del Ministerio de Cultura, pero otro tipo de trabajo que está más dirigido a lo que creemos que su intención es precisamente la de crear comunidad, la de crear sociedad, la de utilizar en un momento en que la hiperabundancia de imágenes visuales, y lo ha notado también antes, en la consecuencia de hablar el último, da lugar a una analfabetización masiva, ¿no? Todos somos usuarios de un tipo de lenguaje que en realidad no conocemos, que en realidad no controlamos, que en realidad no sabemos cómo funciona. En nuestras sociedades, todo la carga central de la formación de la educación va dirigida precisamente a la expresión oral o escrita, el lenguaje verbal o escrito, mientras que de los lenguajes visuales, mientras que la gran mayoría de nosotros somos usuarios, son una minoría muy exigua la que controla la manera el funcionamiento de esas formas visuales. Eso explicaría la invasión que la lógica publicitaria hace también del discurso político de todo, de cualquier manera de percibir el mundo, ¿no? Lógica publicitaria en el sentido del máximo impacto con el mínimo de gasto, no tanto espacial como cultural. Entonces, y que eso, por supuesto, también tú lo has citado antes, también ha colonizado las prácticas culturales, ¿no? Entonces, me parece que la exigencia hacia yo ahora me preguntaré y me regañaré, pero para los que creemos que estamos experimentando otra manera de hacer, la exigencia hacia las instituciones sería precisamente esa. No hay dinero privado, ¿no?, para esa otra práctica. A mí me parece que si bien Iván anuncia que eso no puede tener continuidad, a mí me parece que no tiene otro futuro posible, ¿no? Y yo reclamaría, pues, un repensar esa política exhibicionista de autocomplacencia y de complicidad con grandes operaciones de puesta de moda o de puesta en imágenes de las ciudades en el mercado del turismo cultural mundial, porque todo eso no está, si repito la expresión, creando comunidad, ¿no? Ese tipo de programaciones está insistiendo, subrayando, fijando un tipo de visita superficial, si queréis turística, que impide tener un tipo de relación que dé lugar a la posibilidad de, como antes decía, de crear comunidad, ¿no?, de crear nuevos lazos, nuevas maneras de estar en el mundo y cuestionar las maneras de estar en el mundo. Otra manera, ofrecer otros modos de lectura. Exposiciones en las que se encuentran obras efectivamente de muchísimo interés. La puesta en escena, en Barcelona actualmente podemos ver algunas de ellas, la puesta en escena de esas obras, que a veces no son obras, son procesos que han sido extraídos
traídos del discurso vital en el que estaban, están en el museo como de la antigua manera que estaban los animales disecados en los museos de ciencias naturales, pero además ofreciendo, impidiendo otra lectura que no sea esa superficial y turística. Ofreciendo, exhibiéndose películas que duran hora y media, a unos visitantes que se ven obligados a hacer una mirada superficial, pasajera, y como la del visitante del fórum, de una expo, de un evento cultural masivo, ¿no? Que en su pasaporte tiene la experiencia de que ha conocido el museo. Bueno, para cubrir un poco la espalda voy a poner unas cuantas imágenes rápidas de unos procesos. Esto, Malagara.com, es una... ¿Es un error? No, diré que sí. Bueno, está realizado por una subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía entre el año 99 y 2000, y es también señalar que es un tipo de subvenciones de las que, respecto a cuya la realización de la obra, no hay ningún tipo de seguimiento. La única demanda después de la concesión de la subvención ha sido la factura. Se ha gastado alrededor de 1 millón de pesetas que costaba el... Esto no se funciona, pero nadie te... No solo... en la propia convocatoria, igual que también en la convocatoria de la beca Botín, se explicita que la institución no se compromete a realizar ningún tipo ni de exposición, ni de publicación, ni de nada. Tú justificas que has gastado ese dinero que te han dado, pero no te creas que eso implica un derecho a una especie de patrocinio que vaya más allá de ese hecho, ¿no? En ese sentido, felizmente esto era un proyecto de una página web, por lo cual no hacía falta una institución, un espacio físico para... Pero ahora podemos hacer una web. Nosotros. Sí, pero sí, mostrar rápidamente algunos de estos... Entonces, podemos ver esto, ¿no? Sí, el PowerPoint también. Vale, bien. Bueno, aquí está la introducción, lo podéis ver en vuestra casa conmigo. Sí, vale. Y consistía en un recorrido por varios, un recorrido por la construcción de los iconos de identidad de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Málaga, y por la vuelta detrás de todo eso, ¿no? No voy a abundar en ninguno, pero descubrir que la inmensa mayoría de las imágenes de Semana Santa datan del año 38, que el cautiverio es también una imagen prácticamente una especie de condena de la ciudad que se produce cada cierto tiempo. Y un recorrido por todas esas oscuridades, ocultaciones de la ciudad, ¿no? Como una ciudad se crea de sí misma una imagen para el consumo turístico hasta tal punto que los propios habitantes de la ciudad acaban siendo turistas de esa propia ciudad, ¿no? Este era un ejemplo de estas prácticas, ¿no? Que, como decía, no hay de ninguna de las maneras iba a haber posibilidad de que un patrocinio privado o un consumidor o un comprador privado, ¿no? Esta otra... Lima y Memoria en un trabajo hecho para por supuesto el ejemplo anterior es un ejemplo de cero honorarios también. Este que sigue igualmente está
hecho para la Bienal de Lima. Este ofrece una de las posibilidades más recurrentes, más habituales. No hay un horario, pero no hay horarios por la producción de la obra, pero sí los hay a cambio de 1 o 2 semanas de un taller en colaboración con estudiantes o artistas locales, ¿no? Porque te permite pues, un par de semanas en el sitio y realizar el trabajo. Era un mapa de la ciudad de Lima en la que se proponía también un recorrido por lugares oscuros, lugares donde hay lugares hechos dramáticos durante los años 80, sobre todo, en lo que se llama la guerra interna, la guerra entre Estado y Sendero Luminoso. Mezclado también con otros tipos de consecuencias también de la guerra, como la masiva inmigración de la selva a la ciudad, las transformaciones del uso de espacios de la ciudad, normalmente de la ciudad colonial, que tenían una finalidad muy concreta, como los nuevos habitantes de la ciudad recargan simbólicamente esos espacios, es decir, darle visibilidad, luz a la multiplicidad de narraciones que conforman la ciudad. Esto lo sufragó la oficina de los centros culturales españoles entonces, ¿qué me pasa? Le he dado la X que no me pedí. Eso lo hicimos en colaboración con un grupo. ¿Qué he hecho? Esta será una bicicleta. Ya, este es el más grande. Bueno, pues, en fin, varios trabajos de ese tipo. No sé, no creo que hay otro trabajo en la ciudad de Sao Paulo y otro en Mollet del Vallés. Un montaje que se tituló Poblemo, también con esa cita, esa invitación a la confusión, a la polisemia, ese problema y ese pueblo mundo, que en un municipio muy concreto, en principio nada significativo, pues buscar cómo todos los procesos de la globalización del capitalismo y de la explotación del capitalismo integral tienen lugar no solo en el vecindario de un pueblo de la periferia de Barcelona, sino en la nevera de esos vecinos. En fin, eran varios ejemplos de ese tipo que les refiero experimentar, pues para quizá Iván que ha sido más explícito para preguntarle que esto quién lo paga. Si no lo pagamos, porque no es que la administración, no es que el dinero público lo pague, estamos hablando de que el dinero público, si es público, es nuestro, ¿no? Me parece que no hay otra manera de sufragar eso. Bueno, una cosa de empresa, para un último proyecto, para sumar y bueno, pues no me contracuento,